La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Bendiciones para ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una nueva entrega más de esta jornada de formación que estamos teniendo esta semana con el tema de Cristología. La persona de Jesús, palabra de Dios encarnada. Este tema de la persona de Jesús, que es el tema central de formación de este año de pastoral, pues queremos que ustedes, la familia, los grupos, los movimientos apostólicos, las comisiones, realmente aprovechen esta semana con este tema tan importante porque nos hace bien a todos. Y hemos invitado a un sacerdote que trabaja en nuestra diócesis, pero no es de nuestra diócesis. Él es sacerdote jesuita, párroco de la parroquia de San Lorenzo de Cutupú. Me refiero al padre Giovanni Pujols de León, quien nació el 6 de diciembre de 1985 en la ciudad de San Cristóbal, de donde es oriundo. Allí estudió sus primeros años escolares. El 13 de agosto de 2006 ingresa al noviciado jesuita San Estanislao en Gurabo, Santiago de los Caballeros, haciendo luego sus votos solemnes como jesuita el 17 de agosto del 2008. En el 2008 llega al juniorado y filosofado de San Pedro Claver de Santo Domingo para sus estudios de Filosofía y Humanidades en el Instituto Superior de Filosofía Pedro Francisco Bonó. En el 2012 hace su etapa de maestrillo jesuita como promotor vocacional para la Compañía de Jesús, formador de la Casa de Discernimiento Vocacional Nazaret y acompañante de Pedagogía Ignaciana en docentes. En el 2015 es enviado al Centro Interprovisional de Formación para Teología en Bogotá, Colombia, a realizar sus estudios teológicos en la Pontificia Universidad Javeriana. En Bogotá trabaja en una parroquia, en la pastoral universitaria, en el acompañamiento a ejercicios espirituales y en un hogar de ancianos. En el 2018, la Compañía de Jesús le pide trabajar en el Centro Educativo Manuel Acevedo Serrano, de Fe y Alegría, y colaborador en la parroquia San Lorenzo, mártir de Cutupú, La Vega. El 24 de marzo, fiesta de Monseñor Romero, es ordenado diácono transitorio, y el 22 de septiembre de ese mismo año, es consagrado sacerdote jesuita. El 28 de octubre de ese mismo año y hasta la fecha es nombrado párroco de la parroquia San Lorenzo Mártir de Cutupú, La Vega. Así que vamos a disfrutar con el padre Giovanni de esta formación sobre la persona de Jesús, palabra encarnada. Gracias, Padre, por estar con nosotros, gracias a los medios, La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia, Microvisión, Canal 10, La Mejor Cara de los Veganos y Yunavisión, Canal 10, Lo Nuestro de Bonao. Gracias a ustedes, porque gracias a su generosidad podemos hacer llevar esta formación a nuestras familias. Bendiciones para ustedes y adelante, Padre Giovanni. Saludos amigos y amigas que nos escuchan por las diferentes emisoras y también pues canales de televisión, en el caso de manera muy especial pues La Voz de María. En este día vamos a iniciar en esta semana de manera muy particular el curso sobre la persona de Jesús, Jesús como palabra encarnada en medio de nosotros, en medio de la comunidad, en medio de nuestras vidas. Jesús fuente, Jesús vida, Jesús misión.
En ese sentido, pues aprovechamos la oportunidad para saludarle a cada uno de ustedes en medio de este tiempo especial que tenemos de pandemia ante el COVID-19. Todos estamos en cuarentena en nuestras casas, pero gracias a Dios que tenemos a ese Cristo resucitado que nos fortalece a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dinamiza cada vez más eso que nosotros somos y hacemos diariamente, de manera muy particular desde nuestras vidas. Pues en esta semana vamos a estar compartiendo con ustedes algunos temas importantes en tónica de lo que es la persona de Jesús, ¿no? Ese seguimiento de nosotros como fieles creyentes y seguidores de ese Cristo, vida, verdad y camino. Y vamos a estar viendo de manera muy especial, ¿no? En busca de Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? Y desde ahí pues vamos a estar compartiendo la dimensión Jesús, Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el entorno de Jesús de Nazaret en tiempos de Jesús, a nivel de lo que es la parte política, la dimensión socioeconómica, la vida cultural y religiosa en tiempos de Jesús, porque me parece que es muy importante que nosotros veamos, que nosotros nos demos cuenta el contexto, el ambiente en el cual pues el Hijo de Dios se encarna en este mundo, en esta humanidad. Claro, a la vez Jesús, su persona, su vida, como un hombre libre para los demás, un hombre fiel al Padre, ¿no? Al mismo tiempo, hombre y Hijo de Dios. Pero no solamente nos vamos a ubicar en la dimensión contextual de la persona de Cristo, ¿no? Sobre quién es ese Jesús y en quien nosotros seguimos, buscamos y confirmamos ese seguimiento de Cristo, sino también el proyecto, el proyecto de Jesús, ¿no? Entonces, el reino de Dios, vamos a ver esa dimensión del reino de Dios, el sentido que tienen las parábolas, los milagros, las curaciones, las sanaciones, el bautismo, las tentaciones, y algunos compromisos también. Vamos a dar algunos ejercicios para que nosotros podamos ir trabajando en casa este proyecto de amor como es el de Jesús de Nazaret. Pero en otra dimensión, en otra temática, también vamos a trabajar los discípulos en ese seguimiento del Señor, ¿no? El seguimiento de Jesús, exigencia fundamental de Jesús, la comunidad de los discípulos de Cristo, ¿no? La vida de esa comunidad, la mística, el sentido y el compromiso de esa comunidad de seguidores del Señor. Y por supuesto ya los misterios, ¿no? De su Pascua, de su muerte y resurrección. Jesús anticipa su muerte, la causa de su muerte, la significación teológica que esto tiene y que esto tuvo, por supuesto, para el contexto, lo que esto conllevó para el contexto. La resurrección de Jesús como un hecho tangible, a la vez como un hecho de realización del ser humano en ese seguimiento del amor de amores como es Jesús de Nazaret. El significado para esa comunidad cristiana y por último, en una temática quinta, algunas actitudes fundamentales de nosotros como discípulos y creyentes, porque nos parece importante que nosotros veamos también nuestra dimensión de discípulos hoy, aterrizados en un contexto, en esta República Dominicana, en esta humanidad, en La Vega, en las distintas comunidades pues, que todos, en las que nosotros nos desarrollamos, en las que nosotros somos. Entonces, esa fe y encuentro personal con Dios, la esperanza y desde la utopía humana, el amor de vida comunitaria. ¿Y qué significa, pues, para nosotros seguir a Cristo hoy como ese Cristo, verdad y camino? Entonces, nos parece clave ubicar
desde esta dimensión cristológica, la persona de Jesús, Jesús como palabra encarnada en un contexto de que Jesucristo, como nos dice el libro de los Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ante esto, nosotros escuchamos a nivel personal, ¿quién soy yo para ti, Jesús? ¿Quién soy yo como hombre, como mujer, creado para amar, para servir, para entregarme? ¿Quién soy yo para ti, Señor? Y claro, por supuesto, vamos a ver algunos personajes que son pues importantes para la vida a nivel del contexto para Jesús, ¿no? ¿Por qué estudiar nosotros la persona de Jesús? ¿Por qué estudiar a Jesucristo? Más que estudiar, ¿por qué nosotros reflexionar, nosotros mirar este misterio como es Jesús? Porque es el centro del cristianismo, ¿no? Porque nos encontramos a Jesús como el centro. Seguimos a Jesús porque Él es el centro, ¿no? Y nos llamamos cristianos, pues, porque seguimos esas enseñanzas, esos caminos que Jesús como modelo, como verdad, como vida a nosotros nos muestra. No es una práctica ni una doctrina. Muchas veces podemos caer en esa tentación como una práctica, una doctrina, como el centro del cristianismo, sino más bien una persona que me ama, un Jesús que me ama, porque retrata a Dios mismo. Por eso nos da a conocer a su Padre, y ese Padre nos dice que quien me ve a mí, ve al Padre. Y eso nos lo dice a nosotros Juan 14:19, ¿no? Juan 14:9. Dice, más aún el mismo Dios, el que nos ha amado, en quien nosotros confiamos, en quien nosotros vemos que fortalece tanto nuestra vida comunitaria y personal. Pero les decía al inicio de este primer encuentro, de este curso, de que hay un contexto, hay un ambiente en el cual pues Jesús se va a encarnar. Jesús va, como nos dice a nosotros, el prólogo del libro de San Juan, ¿no? Donde va a hacer su morada, donde va a acampar, donde va a plantar Dios su casa. Y ese contexto es el contexto Palestina bajo la dominación romana, bajo los romanos. Entonces, nosotros consideramos ese periodo entre el año 7 a.C. y el 39 después de Cristo como la época en la cual pues, se va desarrollando Jesús. Año en que fue también desterrado Herodes Antipas, ya luego veremos de este personaje, vamos a compartir un poquito sobre él también, en una época caracterizada por grandes inestabilidades políticas, pero también económicas, religiosas, sociales, a pesar de los largos mandatos de tantos gobernantes. Entonces, para nosotros ubicarnos, ¿cuáles eran esas causas de inestabilidad política en esa Palestina bajo la dominación del Imperio Romano? Bueno, en una primera dimensión tenemos las divisiones administrativas presentes, introducidas por los distintos poderes extranjeros que provocaron el enfrentamiento en distintas regiones, ¿no? Y bueno, también la diversidad de la población que tenemos de Palestina, la explotación en todo el sentido amplio de la palabra de la población y los enfrentamientos de los grupos religiosos y políticos. Pero antes de nosotros seguir abundando y dándole esa pincelada a esta inestabilidad y esta causa, vamos a hacer una pausa. Entonces, después de esta pausa, retornamos sobre esas causas de inestabilidad política. Así que, muchas gracias.
El padre Giovanni, sacerdote jesuita, seguir pues compartiendo con ustedes esta dimensión, este curso de Cristología, como la persona de Jesús. Jesús, vida, verdad y camino. Jesús que nos muestra ese proyecto de amor. Entonces, la persona de Jesús, Jesús como esa palabra encarnada en medio de nosotros. Aprovechar también el espacio, la oportunidad para saludar a tantos hermanos y hermanas que a nosotros nos siguen y que nos están viendo y escuchando también de manera muy especial allá en la parroquia San Lorenzo Mártir de Cutupú. Bien, estábamos nosotros compartiendo antes de la pausa esas causas de inestabilidad política en las cuales pues, se fueron dando en la Palestina bajo la dominación del Imperio Romano, lugar, espacio en el cual, a nivel de contexto, en el cual pues ese Jesús, palabra encarnada, va a vivir, va a nacer. Y nos hablábamos de esas divisiones administrativas presentes, ¿no?, que se estaban dando ciertamente en Palestina, mucha inestabilidad que generaban grandes conflictos, grandes controversias, también los poderes extranjeros que provocaron enfrentamientos en las distintas regiones. Si nosotros tenemos grandes conflictos a nivel administrativo y político, imagínense ustedes en esa época, pues también muchísimo más. Desde la época de antes de Jesús, en la época de Jesús y hoy estamos nosotros viviendo esta serie de situaciones. Luego, otra causa importante de esta inestabilidad política en la Palestina, bajo la dominación del Imperio Romano, la diversidad de la población de Palestina y los diferentes intereses, tanto personales como comunitarios que había, ¿no? Entonces, había grupos de paganos, gente pagana sin ninguna religión, sin religión alguna, sin un camino pues religioso. También habían judíos muy cumplidores de la ley y otros judíos que, bueno, que simplemente no cumplían. Y claro, pues uno se encontraba diferentes tipos de gente en ese contexto, en ese ambiente. Luego, la explotación en todos los sentidos del pueblo por medio de los impuestos. Era un pueblo que estaba sometido a múltiples exigencias a nivel ya de los impuestos, a nivel fiscal. Entonces había que dar diezmos exageradísimos, diezmos religiosos. También el tributo al templo, había que dar una porción considerable también para el templo de Jerusalén, ¿no? La contribución para Herodes el Grande, después un tributo personal a este mismo, y también un tributo personal y territorial para el César, ¿no? También para mantener los ejércitos, etc. Es decir, la población estaba ya pues hastiada, cansada. La población sentía un hambre de acompañamiento de ese Dios que les siga fortaleciendo en medio de sus fragilidades y en medio de tantas exigencias fiscales a nivel de impuestos. Pero también se estaban dando los enfrentamientos entre los grupos tanto políticos como religiosos, que ya luego más adelante vamos a ver, grupos que se disputaban el poder, que estaban ahí entre una discusión y otra, buscando sus propios intereses. Y bueno, ese es como así a nivel de causa. Luego tenemos la dimensión económica, que habían tres grandes dimensiones así, en tres grandes pilares de lo que la población vivía, ¿no? Que era la agricultura, la ganadería, la pesca y el comercio, ¿no? Entonces, la pesca, el comercio, la agricultura y la ganadería a nivel de economía, a nivel económico. Entonces, esta economía de Palestina se fundaba en esas dimensiones importantes para el sustento de la vida diaria. El pueblo vivía de esto, la economía se fundaba en eso. También entraba un poco la artesanía y la pesca de manera muy especial en el lago de Tiberíades, ¿no? Entonces, tenemos también grandes regiones en las cuales esto se desarrollaba, este comercio, esta parte ganadera, agrícola,
está la región de Judea, una parte importante, como una región montañosa, rocosa, pero también muy desértica, muy pelada, muy escasa de lluvia y poco apta, por supuesto, para la agricultura y la ganadería, aunque sí tenía unos que otros valles fértiles. Luego, pero sí había la cría de ganado, tanto de corderos como algunas cabras, artesanías y construcción, artesanía de manera muy especial en Jerusalén y en algunas que otras ciudades. Galilea era la región muchísimo más próspera en materia agrícola y ganadera, era la región más próspera. Allí pues podíamos encontrar un sinnúmero digamos, de frutos y de grandes regalos a nivel natural, como cereales, como viñedos, olivos, frutales, hortalizas, también en una industria de lana muy próspera, el lino, el cuero, y en el lago del Tiberíades se desarrollaba pues esa pesca, pero una pesca organizada, conformada por diferentes cooperativas, ¿no? El cooperativismo ya se estaba dando en esa época tan especial, tan importante. Y bueno, dentro de ese comercio habían diferentes rutas, ¿no? Estaba esa ruta de Ptolemaida a Damasco, de Damasco a Jerusalén, y el comercio interior se desarrollaba en estas ciudades de manera muy especial, en la cuenca del río Jordán y en Jerusalén. Les comparto esto porque yo creo que es importante a la hora de nosotros hablar de la persona de Jesús, y lo que Jesús va a ir diciendo tiene que ver mucho con este contexto, con este ambiente. Y entonces ahí entra el sufrido, el quien sufre, el que vive las situaciones más vulnerables, que es el pobre, ¿no? En todas sus dimensiones y facetas. Y tengamos presente que Jesús siempre hará referencia a esos pobres, hará referencia a ellos. Entonces, ¿quiénes eran esos pobres en la época del Hijo de Dios? ¿Quiénes eran esos? Porque Jesús dice constantemente, los pobres, ¿no? Los más sufridos, que ustedes, que destruyen, que ustedes, que menosprecian. ¿Quiénes eran esos pobres al cual el Hijo de Dios se refería? Eran clases dominadas de Palestina, y a nivel de conjunto eran muy discriminados y por supuesto marginados. Aquellos que padecen con más fuerza la dominación de una aristocracia del momento explotadora, ¿no? Una aristocracia que sumergía en el sufrimiento total a la gente en todas sus dimensiones. Entonces, ahí estaban esos campesinos familiares que tenían que trabajar también como asalariados en los grandes latifundios para poder subsistir. El chiripero, el día a día que está pasando calamidad, que si no consigue eso del día, no come, ¿no? Entonces, los asalariados, por supuesto también, el jornalero que no encontraba trabajo en varios días y se quedaba en la misma miseria absoluta. Luego, los esclavos, aunque en Palestina no abundaban mucho, pero sí habían alguna familia pudiente que tenían sus esclavos y que se dedicaban a esas labores domésticas. Artesanos en aldeas, que solo fabricaban instrumentos de labranza, muebles, cosas artesanales para la vivienda. Y los pescadores, ¿no? Trabajaban bajo la coordinación, como les decía anteriormente, de cooperativa, empleando varias barcas. Pedro debía ser un jefe de esa cuadrilla, un coordinador de esa cuadrilla de pescadores, apenas también podía sacar algo para subsistir. Bueno, pues que sigámonos quedando en casa, seguimos aquí mirando, contemplando esto de Jesús, palabra encarnada, la persona de Jesús que nos muestra y nos dice tanto. En breve volvemos.
Hemos estado nosotros pues reflexionando sobre la dimensión de los pobres en la época de Jesús. ¿Quiénes eran esos pobres? Y damos un paso más en tónica de esos marginados en el contexto socioeconómico, político y cultural de la época de Jesús, ¿no? Como marginados y discriminados sociales. Jesús, como ese portador, como ese comunicador de esa buena noticia y de esperanza para todos, pone un empeño grande, máximo, en dejar bien clara esa postura con respecto a los marginados, aquellos que viven en situaciones de pobreza. Entre ellos estaba, por supuesto, el padre, ¿no? El padre a nivel de contexto en la época de Jesús, el padre de familia, que a nivel contextual el padre no es lo que nosotros hoy, sí que eran algunas cosas de estas, ¿no? Pero antes era mucho más marcado como el amo de la familia, a quien corresponde disponer y dar órdenes. Ese era el único que podía dar órdenes y que podía disponer de cosas. El que podía castigar, poner un castigo, tanto a los hijos, a las hijas. Entonces, el titular y responsable de esos bienes de la familia, ¿no? Entonces, amparado por el prestigio, por el honor. Entonces, en una cultura, más que mucha gente la tilda más en la dinámica machista, no, sino más bien patriarcal, ¿no? Donde el padre cumplía, bueno, una función muchísimo más central que la mujer, que los hijos. Luego, en ese ambiente de los marginados y discriminados a nivel de clase social, de cultura, familiar, está la madre, como honrada, como esa mujer, como esa madre. Se le trata con reverencia. ¿Por qué? Porque puede dar hijos, porque los hijos son ese don, porque los hijos son ese regalo, esa bendición de Dios. Y por los hijos, la mujer pues es bendecida grandemente porque puede dar hijos. Los hijos, el varón, la familia judía quiere al niño, pero no lo mima. Es importante tomar esto muy en cuenta. Quiere al hijo, está ahí con él, pero no lo mima. El niño no cuenta como algo en sí. Veamos eso, que lo que nos parece importante también, que nosotros podamos ver lo que nosotros miramos y estamos acostumbrados a ver y a tratar. Normalmente, normalmente en esa época no era tan así. Esto cambiaba, era muy diferente. Entonces, jurídicamente, son estos quienes tenían derecho a la propiedad de sus padres. Las hijas no, ellos, los hijos, de manera muy especial. El varón tenía derecho a esa propiedad de sus padres, lograr como también pues, su responsable directo y de la familia, después del padre. Las hijas, bueno, no todo era válido para ellas, no todo era válido para las hijas. Tienen frente al padre las mismas obligaciones, por supuesto también que los hijos, en lo que toca al cuidado, al servicio, a la entrega, pero no tienen los mismos derechos con el que cuentan los hijos. El oficio que aprende esa hija, esa niña, es la de ser cocinera, en un futuro también después mujer, ¿no? Entonces, es importante como hacer esa diferencia, porque a la hora de nosotros mirar los textos evangélicos, los evangelios, nos damos cuenta que Jesús dice las cosas ante un público, ante una historia, un contexto socioeconómico y cultural importante, y que Jesús nace en una realidad concreta. No es que simplemente baja de los cielos, desciende, no, sino que Jesús, que no es solo esa encarnación, se encarna en medio de esa realidad contextual. Y claro, pues ahí nosotros podemos ver que en medio de esto, de esta cultura, de este ambiente socioeconómico fuerte, muy marcado, de grandes tensiones políticas y religiosas, tenemos grupos que están ahí muy presentes y que nosotros escuchamos a Jesús como esa palabra encarnada
decir algo. Y eso lo vemos muy marcado de manera muy especial hacia los fariseos, hacia los fariseos, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre uno de esos grupos estaban los fariseos. Hoy nosotros escuchamos muchísimas canciones que van en esa tónica. Hay algunos grupos que han escrito algunas letras lindas de esa época de Jesús, que hoy también es un referente para hablar de los fariseos. Entonces, eran una fuerza poderosa en toda Judea, en toda esa región, en todos esos espacios. Eran una fuerza, no eran cualquier cosa, ¿no? Una secta, un grupo bastante respetado por el pueblo y conocido, que estaba constituido por laicos, ¿no? Aunque también entre ellos habían algunos sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? No el sacerdote como hoy nosotros lo vemos, sino desde el Antiguo Testamento. Después de la segunda destrucción, por supuesto, del templo. Y los fariseos se establecieron dentro de ese judaísmo celoso, legalista, bajo normas, que ojo, dentro de lo que era su concepto, su conocimiento, ellos veían que lo estaban haciendo bien, porque bueno, eran sus enseñanzas, sus caminos, su cultura y su tradición que fueron mirando. Luego se caracterizaban. ¿Por qué se caracterizaban? Y uno le pregunta, padre Giovanni, ¿por qué? ¿De qué cosa de manera muy especial uno puede notar, uno puede ver a nivel de características? Bueno, en este grupo de los fariseos, primero, observantes, celosos de esa ley. Era gente religiosa y a la vez mostraba esa piedad, gente piadosa. Y lo veíamos mucho pues en ese templo de Jerusalén. Pero damos un paso más y caminamos un poquito y nos encontramos también a los saduceos como oposición a los fariseos, como oposición. Entonces era un grupo, una secta político-religiosa que rechazaba la idea de que la tradición era fuente de ley, ¿no? No creían, por supuesto, en la resurrección. Entonces rechazaban esa idea de que la tradición tenía que estar amparada a esa fuente de la ley. Y no creían en esa vida de la inmortalidad. Pero también tenemos nosotros los esenios, un grupo importante que tenía muchísima influencia en ese ambiente, en ese contexto previo, y en la época de Jesús integraban grupos de familia, sacerdotales, dirigentes, ¿no? Las principales familias de los grandes comercios de la ciudad. Entonces era gente de mucho renombre, de una alta aristocracia, y que era gente que venía, como se dice por ahí, con esa sangre azul en las venas, ¿no? Y no me estoy refiriendo a los liceístas. Entonces, sino de los grandes comercios de la ciudad y los hacendados más ricos del campo. Era gente que ya ustedes pueden imaginar, era gente como muy selecta, era gente muy de la vida aristocrática, pero también eran familias de descendencia sacerdotal. Estaban, claro, celotas, ¿no? Que constituían como ese partido de hombres fanáticos, llenos de celo por cumplir, sobre todo en su primer mandato de la ley. Solo Dios va a reinar en Israel, y por eso estaban dispuestos a sacrificar hasta su propia vida. Entonces eran esos celosos, guardianes, vigilantes de la ley, ¿no? De la ley de Dios. Y los escribas, Jesús habla mucho también de esos escribas, nos vamos a encontrar nosotros que Jesús nos habla de ellos en los evangelios, que no tenían un oficio ni ejercían el comercio, pero la enseñanza de la ley ellos veían que debería ser gratuita, debería ser gratuita. Estos escribas generalmente era gente pobre y vivían, bueno, de las ayudas que se estaban dando. Era gente pues de una hospitalidad espontánea y tenía muchas invitaciones en el ambiente, ¿no? Y claro, los publicanos o cobradores locales de los impuestos, como una parte importante también entre los pobres y los esclavos,
que empleaban pues unas recaudaciones, una hacienda como recaudación, una agencia para recaudar impuestos. Y por lo general los publicanos era gente pobre que pertenecía a una clase social tan desfavorecida que tenía que aceptar ese trabajo muchas veces deshonroso para poder sobrevivir. Vamos a hacer entonces otra pausa, en breve retornamos para seguir nosotros profundizando sobre la persona de Jesús, ese Jesús, vida, verdad y camino, palabra encarnada en medio de la comunidad de este mundo. Seguimos y continuamos nosotros pues con este bloque, con este curso a nivel de lo que es la persona de Jesús, como esa palabra encarnada. Dentro de todo este contexto que nosotros hemos estado compartiendo a nivel cultural, económico, político, religioso, podemos mirar una dimensión más desde un conocimiento interno. Y desde esto es como para nosotros, ¿qué significa conocer internamente a ese Jesús? ¿No? Ese Jesús que se va a encarnar en medio de esta realidad, en medio de este mundo, ¿no? Y ante esto, nosotros vemos como el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, y lo podemos ver muy reflejado. Por ejemplo, en el Ángelus, habla de que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros, pero también nosotros lo rezamos en el credo de que se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, ¿no? Entonces Jesús se encarna en esa Palestina, en ese pueblo, en ese lugar, en una situación concreta como la que nosotros hemos estado compartiendo. Lo hemos hecho, hemos compartido esa parte contextual porque entender, mirar, reflexionar a Jesús con su persona y con su vida es fundamental que nosotros veamos esa dimensión del contexto a nivel social. Entonces, vemos cómo el Verbo se hace carne, ¿no? Se encarna en este mundo, ¿no? Se encarna en una historia concreta, contemplando ese misterio de encarnación, ese amor de Dios por este mundo que sale de lo más profundo de lo que es y entrega a su Hijo por amor a la humanidad. Entonces ese es el misterio de esa encarnación, y en los escritos del Nuevo Testamento nosotros podemos verlo, lo podemos encontrar de manera muy especial, solo en 3 autores que nos hablan de una manera muy clara, y también de lo que es el Nuevo Testamento, es Lucas, Juan, y también lo podemos nosotros ver en Pablo. Lucas nos habla de alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, haciendo referencia a lo que es pues la Virgen María. Dice que en el 6º mes, eso es Lucas 1, del 26 al 38, los que tengan su Biblia pueden abrir y buscarlo, Lucas 1, del 26 al 38. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dice, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen, y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida por lo que veía y se preguntaba qué quería decir ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al que pondrás de nombre Jesús. Será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Y continúa el evangelista diciendo, María entonces dijo al ángel, ¿cómo podré ser yo madre si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo, y con razón lo llamarán hijo de Dios. Para Dios nada será imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Y después, nos cuenta el evangelista, de esta palabra, el ángel se retiró. Entonces, Lucas, el evangelista, a nosotros nos presenta la encarnación como un cuadro de María y el ángel Gabriel, ¿no? Nos presenta esa relación tan libre, tan humana, tan disponible, tan abierta, donde no solamente María escucha, sino que también se inquieta, pregunta, ¿no? Interroga, ¿no? Está a la vez sorprendida por esta gracia, por este don tan especial de ser esa escogida por Dios. Entonces, en Lucas presenta esa encarnación desde esa relación entre el ángel Gabriel y María. Además, en su evangelio aparecen otras escenas que solo Lucas refiere, solamente lo podemos ver en Lucas, ¿no? La anunciación de Juan, la visitación, el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, su presentación y Jesús en el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces Dios anuncia a María su elección para ser esa madre del Mesías, ¿no? Esa madre del Hijo de Dios, y ella acepta de corazón. Hay una dimensión así muy mariana, que acepta de corazón. Fue valiente para aceptar esa responsabilidad tan grande, ¿no? Esa misión tan delicada, tan especial, y por eso se abre a esa voz de amor. Entonces, por ello, ella acepta de corazón, no acepta de palabras, sino que acepta de corazón. Entonces, por eso fue valiente, y toda su vida se mantiene fiel a ese compromiso con Dios. Por eso, la Madre de Jesús, para nosotros como fieles creyentes, como católicos, es tan importante para nosotros la figura de María en nuestra vida de fe, en nuestra vida diaria, del día a día. Juan, el evangelista Juan, nos presenta la encarnación como la palabra hecha carne. Nos dice Juan, la palabra se hizo carne, entonces la palabra de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Nos dice el prólogo del evangelista Juan, ese prólogo tan hermoso que con ese prólogo yo creo que nosotros podemos abundar bastante y dar también un curso en esa tónica, desde el prólogo de San Juan. Juan nos dice que esa palabra se hizo carne y subraya ese abajarse, ese rebajamiento de Dios, de esa condición divina y también esa condición espiritual. Se hace criatura mortal y carne humana. Eso es importante verlo. Se hace una criatura mortal, este mundo, con carne y hueso, que el concilio, por ejemplo, de Calcedonia nos lo recordará. Jesús con esas dos dimensiones. Juan dice se hizo hombre, y en esta encarnación viene de carne y significa hacerse carne. ¿Por amor a quién? A cada uno de nosotros, a ti y a mí y todos los que estamos en este mundo, que creemos fielmente en Él. Entonces el Hijo de Dios se convierte en uno de nosotros, y comparte con nosotros, pues, ¿qué? Esto que nosotros hemos estado viendo anteriormente a nivel contextual, político, religioso, también social. En ese mundo le toca a Jesús pues, nacer, crecer y su vida pública, por supuesto. Entonces, Juan dice eso, se hizo hombre y no tomó la apariencia de hombre. Quería resaltar que el Hijo de Dios se hace hombre verdadero, un hombre verdadero. La expresión también que vemos nosotros desde el evangelista Juan y habitó entre nosotros puede ser también traducida como puso su tienda entre nosotros.
hay una hermosa frase que nosotros nos escuchamos, que nosotros podemos verla en otras traducciones bíblicas. Dice que plantó su rancho, plantó su casa entre nosotros en medio de la humanidad. Eso desde Juan. Ahora bien, desde Pablo, a nivel paulino, nos encontramos que Jesús se encarna en la plenitud de los tiempos. Y eso lo podemos buscar nosotros en Gálatas 4:4. Dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. ¿No? Nacido de mujer. Pablo también nos habla a nosotros de esa encarnación, hecho que lleva a todos los tiempos, a esa plenitud. Todo fue ordenado por ese Dios, ¿no? Para ese momento a nivel concreto, desde la creación hasta ese acto finito de Dios. Y bueno, significado de la encarnación. Hace más ya de 2000 años, Dios se hizo hombre, se encarna, hombre en el vientre de una mujer, de María. A este hecho tan importante le podemos llamar encarnación de Dios. La encarnación nos muestra que Dios se interesa por cada uno de nosotros. Nada le es indiferente. Él respeta y quiere que todos nosotros salgamos victoriosos de tantos dolores. Se hace persona humana para amparar, defender, para servirnos en toda nuestra dimensión como persona. Entonces el misterio de la encarnación es un misterio fundamental para nuestra vida de fe, a la hora de nosotros poder contemplar esa persona de Jesús como esa palabra encarnada. Es consecuencia de ese amor de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. A nivel de nuestras casas, yo creo que es importante que nosotros reflexionemos Lucas 1, del 26 al 38, que lo veamos en familia, porque me parece muy importante esa dimensión, esa relación entre el ángel Gabriel y María, que hagamos un resumen personal de esta palabra. ¿Qué dice el ángel? ¿Qué dice María? ¿Cómo se llamará ese Hijo de Dios? ¿Cómo será el Hijo anunciado? ¿Por qué la encarnación nos lleva a respetarnos unos a otros? Entonces, nos sentimos nosotros vinculados a ese misterio de amor. Bueno, pues el tiempo se nos ha agotado. Continuamos entonces más adelante con otra entrega de este curso en medio de este tiempo especial de pandemia del COVID-19 a nivel de la persona de Jesús. Jesús como palabra encarnada en medio de nosotros, de la comunidad cristiana. Jesús que nos acompaña, Jesús, verdad, vida y camino. Hasta una próxima entrega y que la pasemos bien en casita, como hermanos, como familia. Un fuerte abrazo, se les quiere. Bueno, de verdad que tenemos una semana para crecer en el conocimiento de ese gran hombre, de ese gran ser humano que transformó el mundo con sus enseñanzas y dividió la historia en antes y después de su nacimiento, y que ahora y que también estaba desde la creación del mundo junto al Padre creando todas las cosas para que todos volvieran a Él, a ese amor del Padre. Qué hermoso es profundizar en la persona de Jesús. Le agradecemos al Padre Giovanni estas orientaciones y agradecemos también a La Voz de María, a Yunavisión, Canal 10, a Radio Santa María. Agradecemos también a Microvisión, a todos los medios que se están uniendo a nosotros. Pero el agradecimiento va para ustedes, querida familia, ustedes que están ahí. No se olviden esta semana de seguir buscando fotos para que vayan formando, porque recuerden que el amor de María se tiene que transmitir al amor a su Hijo Jesús. Y el amor a su Hijo Jesús tiene que proyectarse también en el amor a la Madre. Que en esta semana sea una semana de mucha bendición,
cada uno vamos a poner esa foto de los hijos ahí para que la madre se sienta bien, acogida y sobre todo que nunca le abandonamos. Ni la madre espiritual, que es Madre María, pero también esa madre que está en tu casa, a la que debemos querer y amar, a esa abuelita que siempre te brinda cariño, a esa persona que siempre está para usted, querido esposo, a esa madre que es el alma de la familia. Bendiciones para ustedes y nos encontraremos de nuevo. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó